Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo, y también todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Sí, hoy también, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí con salud, ¿verdad? Con fuerza que Dios nos provee día con día para que podamos caminar con victoria, ¿verdad? Sobre todas las situaciones que nos confrontan. Pero por Cristo Jesús, más que vencedores, estamos llevando una vida con victoria, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Siempre para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Fielmente nuestro Dios nos cuida y nos guía y nos bendice. Sí, hoy también un día más de la bendición en Cristo. Aquí estamos, ¿verdad? Con gozo y alegría. Sí, y aquí también, ¿verdad? Estamos reunidos para seguir compartiendo con el estudio bíblico romano. ¿Sí? Entonces hoy también con oración vamos a iniciar. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos en Cristo, para que tengan fortaleza día con día, mayormente, Señor. Diariamente ocupamos que Dios nos cuide, nos guíe y nos bendiga grandemente para poder cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Como que vino hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo a salvar al mundo con su gran amor, con el mismo amor y paciencia podemos anunciar el Evangelio hecho por la sangre de Cristo para rescatar almas por la fe también, Señor. Bendiga, Señor, a toda nuestra familia, nuestro vecino y nuestro conocido y desconocido para que podamos alcanzar el Evangelio de Cristo, para rescatarlo antes que sea muy tarde, Señor. Señor, estamos profundizando con el libro Romanos, pero cada vez que compartimos la palabra, ocupamos que Dios nos revele con su Espíritu Santo de cada detalle de su mensaje y escritura, para que podamos tener, Señor, con exactitud cada mensaje de Dios y también la palabra del Señor y descubrir la voluntad divina del Padre, Señor, para obedecer día con día y sujetarnos ante su presencia. Señor, si están algunos hermanos, hermanas o algunos invitados o deseados de compartir o seguir escuchando el libro Romanos, ayúdenlos para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos reunidos aquí, para seguir compartiendo la bendición brindada por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 10, verso 4. Solo un verso, ¿verdad? Vamos a leer el libro Romanos capítulo 10, versículo 4. Sí, yo leo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sí, hasta aquí. Sí, un verso aparentemente se ve muy breve, pero realmente aquí se compacta, ¿verdad? Realmente todo el mensaje tal como está escrito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como, ¿verdad? Esta parte como eje de o lucreal, ¿verdad? De mensaje de la salvación que Cristo quiere brindar a nosotros. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy importante este verso. Sería bueno memorizarlo, ¿verdad? El fin de la ley, el fin de la ley no significa, ¿verdad? Eh, destruir la ley o forar la ley. El fin de la ley no significa, ¿verdad? Como quitar la ley, sino el fin de la ley significa cumplido, ¿verdad? Cumplido el cumplido, completamente parte de la ley según obra de Cristo, ¿verdad? Por eso el fin de la ley escrito significa
el cumplidor de la ley es Cristo. Por Cristo Jesús se cumple todos los mandamientos que está escrito en el Éxodo, ¿verdad? Como mandamiento de la ley que debería actuar y practicar el pueblo de Israel y el mundo entero, ¿verdad? Y también, y hasta la ley final, ¿verdad? Hebreo también dice, hasta la ley de expiación, tal como está escrito en el libro Levítico, por medio de nuestro Señor Jesucristo fue cumplida también, ¿verdad? Por eso siempre en el libro Romanos se están hablando con respecto a la ley como los mandamientos, como que ya compartimos, ¿verdad? 613 mandamientos que dice, ¿verdad? Hará, ¿verdad? 248 mandamientos, no lo hará, que dice 365 mandamientos. Ellos son los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios. Y debería cumplir uno desde que uno nace hasta la muerte, sin fallar ni uno de ellos. Fallar uno de ellos significa, ¿verdad?, cometer pecado y es digno de ser castigado final, ¿verdad? Porque la ley siempre exige la perfección de obra. ¿Sí? ¿Quién puede presentar la ley o obra de la ley, verdad? Para que sea bien, totalmente aprobada y también justificada por la ley, según su perfección de obra. Con tal que uno no presente, ¿verdad?, la obra perfecta según la ley, esto significa ya está uno bajo la condenación según la ley. Una vez pecar, 10 veces pecar, o 1000 veces pecar, o millones de veces pecar es pecar, entonces uno siendo culpable y tiene que ser, ¿verdad?, castigado final según la ley. Siempre dice la ley, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces uno debería cancelar la paga del pecado que es la muerte. Así que, ¿verdad? Y durísima, ¿verdad? Esa cosa de detalle de la ley. ¿Quién puede cumplirla? Actuando, ¿verdad?, con perfección, según 613 mandamientos desde su nacimiento hasta la muerte. Uno siendo humano que nace ya con el pecado, tal como está escrita, ¿verdad?, en la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues aquí sencillamente dice, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿verdad? Entonces, y el pecado que entró en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es el mundo? Seres humanos en totalidad, ¿verdad? Desde Adán hasta el fin de la persona quien va a nacer en el mundo. Y realmente todo así somos el mundo, parte del mundo, ¿verdad? ¿En qué condición nace el mundo? El pecado entró en el mundo, dice. Entonces, con el pecado, el mundo nace en la tierra. Pues personalmente, desde concepción, ¿verdad? Desde concepción en el vientre de su madre y formación, y en el mismo vientre, ¿verdad? Y nace al final uno en qué condición, como impío, dice. Como Salmo 51, verso 5 dice, aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Y luego Salmo 58, verso 3 dice, los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice. Así que es el humano, ya nace como impío, concebido y formado como pecador, ¿verdad, Paco? Pecado y maldición y maldad, en maldad, ¿verdad? Y concebido y formado nace como impíos. Así uno nace ya, ¿verdad? Cargado el pecado como pecador deudor de la deuda que es el pecado y además con hábito pecaminoso, con naturaleza pecaminosa nace. Y tercer parte, ya nace bajo dominio del maligno, quien es el diablo, el cual está expresado Romanos 5, verso 12 como la muerte. Pues uno que pertenece a la muerte por su pecado y transgresiones, se está muerto realmente. Así es el humano, ¿verdad? Así que es el humano pecador. Está absolutamente entregado en el dominio del diablo y con deuda
¿verdad? Y el hábito pecaminoso. Por eso, absoluta corrupción está hablando la Biblia, ¿verdad? Uno ya nace en esa condición, ¿sí? Separado de Dios por el pecado con que nace y dominado por el diablo y con hábito pecaminoso, y realmente uno ya está acondicionado en pecar. En esta condición, ¿quién puede guardar los mandamientos perfectos? Los mandamientos santos, los mandamientos perfectos. Así que los mandamientos de la ley no tienen ningún defecto, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? En la ley realmente se ven una perfección completamente. Pero ¿qué tipo de persona es capaz para cumplir todos los mandamientos tal como está escrito en la Biblia? Separado de Dios, entregado al diablo y con la naturaleza pecaminosa que está ya condicionada en pecar en cualquier momento. Por eso al final la ley termina, ¿verdad?, condenando al mundo entero. Por eso uno que está bajo la ley está bajo la maldición, así dice. Porque ninguno puede ofrecer sobra perfecta según la exigencia de la ley. Por eso al final uno, por su nacimiento en Adán, ya con el pecado nace y según obra pecaminosa, ¿verdad? Ante la ley, totalmente está bien acondicionado para ser juzgado y castigado para siempre. Por eso, por naturaleza, pecador, por su obra según la ley, también. Entonces, inescapable, absolutamente. Por eso, esta condición, Gálatas capítulo 3 dice, la escritura lo encerró bajo el pecado, dice. Así que ninguno es capaz para guardar la ley, ¿verdad? Pero Cristo es diferente. Aunque nosotros nacimos, ¿verdad?, en Adán, con el pecado, y por Adán nacimos separados de Dios bajo la maldición y absolutamente bajo dominio de Satanás. Como esclavizado uno nace con el pecado y por el diablo, día con día, peca y peca y peca. Nadie alcanza la perfección de la obra, así que absolutamente el ser humano está totalmente destinado de la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 3, verso 23, por tanto como el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Por eso están destituidos, no destinados, sino destruidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. ¿Quién puede entrar en la gloria de Dios? Como Dios santo, como Dios justo únicamente, sin que sea sin que sea hijo verdadero de Dios, como Cristo Santo, como Padre Dios, ¿verdad? Nadie puede entrar en la gloria de Dios, pero lamentablemente todos seres humanos ya nacen como pecador y peca toda la vida. Ninguno es capaz para entrar en la gloria de Dios. Por eso está ya destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice. Pero Cristo, ¿verdad? No nace en Adán ni por Adán. ¿Por qué razón Cristo tuvo que nacer de virgen por el Espíritu Santo? Para no traer el pecado que viene por un hombre llamado Adán. Por eso Cristo nace como el poster Adán. ¿Qué significa el poster Adán? Se hizo, ¿verdad? Como un Adán, ¿verdad? Aparte de Adán corrompido bajo la maldición por su desobediencia y causó maldición para toda su descendencia. Cristo no nace como descendiente de Adán, sino aparte de Adán, causante de la maldición para todo el mundo. Cristo viene por otra línea, ¿verdad? Según el poder de Dios, no sujeto a Adán, ni por Adán, ni en Adán. Por eso Cristo se llama el poster Adán, como tal está escrito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. El primer Adán fue el alma viviente, pero el poster Adán fue el espíritu vivificante. Tal como está escrito, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, verso 7, está hablando de la formación del primer hombre, Adán. Así dice, Génesis capítulo 2, verso 7, el Dios formó al hombre del polvo de la tierra, en el cual sopló su aliento de vida. Él fue un hombre, un ser viviente, dice, ¿verdad? Un ser viviente. Eso quiere decir, según 1 Corintios capítulo 15, verso 45, el alma
viviente significa el alma viviente. El alma está viva, no está muerta, porque Adán fue hecho según el poder de Dios, ¿verdad? Como un ser viviente, viviente, vivo, sin pecado. La muerte viene por causa del pecado y transgresiones, como dice Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Uno que ya está en delitos y pecados ya están muertos, entregado y sujeto al diablo que es la muerte, ¿verdad? Por eso uno que está ya en delitos y pecados ya está muerto, porque está entregado en el diablo, su gobernador, su dominante, su Dios final. Por eso, ¿verdad? Cuando en la Biblia se expresa que está muerto, significa ser pecador. Adán, el alma viviente, ¿qué significa? No era pecador cuando fue hecho por Dios. Formado de polvo de la tierra, parte del cuerpo, Dios sopló su aliento de vida. Ese aliento de vida es imagen de Dios, tal como dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios hizo, Dios dijo, dice Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios sopló su aliento de vida según su imagen en el cuerpo de Adán para formación del espíritu que es según la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Por eso ser humano, ¿verdad? Tiene valor máximo por ser hechura de Dios según su imagen. Todos los animales, bestias y aves no fueron hechos así. Dios hizo de polvo de la tierra, ¿verdad? A toda la bestia y aves, pero nunca Dios sopló aliento de vida. Por eso ser humano tiene valor, ¿verdad? Mucho, pero mucho, mucho más que todas las bestias, animales y aves, porque incomparable. Ser humano es eterno y todas las bestias y animales y ganados y aves y peces, ellos fueron hechos para los hombres, ¿verdad? Cuando ellos mueren, ya terminan todo de su existencia. Pero ser humano, pero nunca terminan de su existencia, aunque muere físicamente. La Biblia está hablando de la resurrección. Primera resurrección para justo, segunda resurrección para pecadores. Por eso uno, según su conciencia, según su espíritu, ¿verdad? En qué condiciones esté, realmente uno puede ser resucitado gloriosamente en la primera resurrección para participar en toda gloria de Dios, como hijo de Dios, como hijo santo de Dios. Pero los pecadores se resucitan después del milenio, ¿verdad? Y se viene ya el juicio para ellos y final castigado en el fuego eterno, sin morir, pero para siempre sufrirán en el medio del lago del fuego, que es la segunda muerte, juntamente con el diablo y sus ángeles demonios. Por eso ser humano sí o sí vive eternamente en el cielo con Dios gloriosamente, o en el fuego con dolor insoportable, crujiendo diente y una depresión absoluta, lloradera eterna, ¿verdad? Juntamente con el diablo, sin esperanza de salir, ¿verdad? Absolutamente ya no más existe esperanza de salir de él. Ese castigo sellado total en el medio del fuego. Eso ser humano realmente, ¿verdad? Tiene gran valor y también gran responsabilidad también, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tenemos que tratar muy bien de nuestra alma valiosamente y también alma de los demás tan valiosamente como la nuestra, ¿verdad? Así importante que uno esté bien preparado para estar con Dios. Por eso el libro Romanos están hablando único poder que es la salvación, para salvación que es el Evangelio. Por eso el libro Romanos está presentándonos, ¿verdad? El Evangelio bien, perfectamente y muestra cómo es el Evangelio, detalle del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo ya vino hace 12,000 años como el Espíritu vivificante, como poster Adán. ¿Por qué Cristo se llama poster Adán? No más después de Cristo como Cristo nunca, ni, ¿verdad? Ningún ser humano será como Cristo, nacido de ya sin pecado, ninguno existe.
Por eso, como Adán que fue creado por Dios del polvo de la tierra, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Porque fue el alma viviente sin pecado. Y luego ya el poster Adán, ya no hay más otro Adán como Cristo, ¿verdad? Por eso ya queda sellado determinadamente, dice, no más otro Adán como Cristo. Por eso Cristo se llama Adán, poster Adán, ya último, ¿verdad? ¿En qué condición Cristo nace? Nace como, ¿verdad? Sin pecado. Nace por Espíritu Santo, concebido y formado en el vientre de Virgen María. Cristo nace no como impío, sino, ¿verdad? Como hijo de Dios santo. Por eso Cristo nace santo y vive santo. Por eso el único vivificador es Cristo. Vivificar a quien al que está ya muerto en sus delitos y pecados. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso cualquier ser humano quien está en sus delitos y pecados está muerto, pero Cristo lo vivifica. Aunque con su evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también griego, como dice Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pues es importante tener la justicia, sin la justicia verdadera, sin vida. Por eso la vida viene por la justicia, sin justicia verdadera, está muerto en su pecado y delito, ¿verdad? Por eso el evangelio nos ofrece la justicia de Dios, la cual es mayor que todo tipo de justicia que pueda generar por los seres humanos. Por eso, Señor, San Mateo capítulo 5, verso 20 dice, hablando a su discípulo y al mundo entero, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos, dice. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? El que tiene la justicia mayor que la de fariseo y escribas. Así que los fariseos y escribas son el representante de productor de justicia máxima, según obra, pero no alcanzan, ¿verdad? La justicia de los fariseos y escribas como la justicia de Dios, la cual es aceptable para Dios. Pero al final los fariseos y escribas terminan condenados según su obra ante la ley. Pero única justicia que puede prevalecer contra la ley de Moisés, la que trae la maldición por imperfección de ser humano con respecto a obra, ¿verdad? Porque la justicia de Dios, la cual es perfecta, se la da, ¿verdad? ¿A quién? Al que cree. Por eso, la fe es la justicia presentable ante Dios y aceptable para Dios. Por eso, la fe es la que trae la justicia de Dios, porque la compañera del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es la fe. Por eso el evangelio y la fe suenan, ¿verdad? Se unen. Por ejemplo, un varón, una mujer normal, ¿verdad? Se casan y ahí nacen hijos, frutos, ¿verdad? Frutos del matrimonio, ahí van a nacer. Por eso un varón y una mujer normales se casan, ahí tienen hijos e hijas, ¿verdad? Ahí se forma un hogar. Así que el evangelio se compararía, ¿verdad? Evangelio como el varón. ¿Y cuál es su pareja, su compañera? La fe. Y se casa el evangelio y la fe, ahí nacen fruto de la vida eterna. Si no, no. Por eso, el evangelio no se casaría oración de fe. El evangelio nunca se casaría con bautizo. El evangelio nunca se casaría, ¿verdad? Jamás por petición, oración, confesión para perdón del pecado. El evangelio nunca se compararía buena obra que uno lleva, ¿verdad? Cambiado, transformado según uno. Nunca se casaría. Así que el evangelio no toma tal cosa según esa doctrina equivocada como su pareja nunca. El evangelio toma la fe verdadera basada, ¿verdad? En la verdad únicamente. Ahí se viene casamiento verdadero, ahí nace fruto verdadero que es la vida eterna, el perdón del pecado y la justicia perfecta de Dios se le ofrece a uno para que sean por la fe
justo, santo, perfecto en Cristo Jesús. Por eso, única manera de entregarse en Cristo Jesús, siendo santo, perfecto, justo, es la fe en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Por eso no hay otra doctrina para salvación al mundo, ¿verdad? Sino el Evangelio de Cristo. Por eso, diablo constantemente quiere pervertir el Evangelio por otro, ¿verdad? Por eso, Gálatas capítulo 1 está hablando constantemente, ¿verdad? Y sobre evangelio diferente. Uno que predica el evangelio diferente. Y sea nosotros o, ¿verdad? Ángeles del cielo, sea anatema, dice. Por eso, no hay otro evangelio jamás. Único evangelio es el evangelio tal, fue cumplido por la sangre de Cristo, por su obra perfecta. Nada más. Pues ahí no se agrega ninguna justicia humana, ninguna obra humana, ninguna petición, oración, confesión y transformación y cambio, bautizo, nada obra mínima de ser humano, ¿no? Solo obra pertenece a Cristo para salvar al mundo. Por eso en el Evangelio únicamente se manifiesta la justicia de Dios, nada más. La justicia de Dios y la mía no. La justicia de Dios, la de alguien, jamás. Únicamente la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. Si no, ese Evangelio es falso. Por eso ahora aquí, ¿verdad? Romano capítulo 10, versículo 4 está hablando, ¿verdad? Sobre el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, significa el cumplidor de la ley perfecta es Cristo. Por eso ahí se manifiesta la justicia de Dios, la justicia de Cristo. ¿Quién hizo a cumplir la ley perfectamente? Nadie, solo Cristo. Por eso Cristo es cumplidor de la ley, ¿verdad? Esto ya fue también escrito, ¿verdad? Aquí en Romanos, pueden ver el libro Romanos capítulo 11. El libro Romanos capítulo 11 está hablando así, versículo 11 a 13, si yo leo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así dice. ¿Qué quiere decir? Aquí están hablando un término muy, pero muy importante, ¿verdad? Y primero aquí se presenta Juan, ¿verdad? ¿Cómo? Capítulo 11, verso 11 de San Mateo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es el mayor entre todos los que nacen de mujer? Entre el mundo entero que nacen de mujer, de fe de Adán. ¿Quién no nace de mujer? Esa mujer casada con su marido o con su varón, ¿verdad? Ahí nacen el mundo entero por medio del sistema natural del nacimiento. Entre todos los que nacen de fe de Adán, ¿quién es el mayor? El Juan el Bautista. ¿En qué condición nace todos los seres humanos en el mundo? Como pecadores. Pero entre todos los pecadores que nacen de su de mujer, de su madre, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Juan el Bautista. En este sentido, Juan el Bautista suena, ¿verdad? Como representante, ¿verdad? Eres el mayor entre todos los pecadores que nacen en el mundo. Por eso, por ser el representante del mundo pecador, eres el verdad mayor entre el verdad. Todos los pecadores del mundo, eres el primer lugar. Pero comparando uno que está en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Verdad? No se compararía su, ¿cómo se llama? Cualidad. Porque los que están en el reino de Dios, no como suena pecador, sino santo, ¿verdad? Por eso ahora verso 11 dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, quien es el cualidad de los que están en el reino de los cielos, ser santo.
ser justo. Así que Juan el Bautista se suena, ¿verdad?, como representante de todos los pecadores o cabezal de los pecadores, el primer lugar entre todos los pecadores, pero, ¿verdad?, uno que es más pequeño en el reino de los cielos, siendo santo, es el mayor que Juan el Bautista, mayor que el mundo entero. Eso es el punto de vista de Dios, ¿verdad? Por eso el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño santo justo, quien está en el reino de Dios, sería mayor que Juan el Bautista, quien es el primer lugar en el mundo entero. Pues importante, ¿verdad? Ser renacido, importante, ser renacido por ser el uno justo más pequeño entre todos en el reino de Dios, es mayor que Juan el Bautista. ¿En qué sentido aquí, señores, están presentando al Juan el Bautista como el mayor entre todos los que nacen de mujer? Poquito, aquí vemos, y verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos no arrebatan. 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir el Antiguo Testamento en el cual se manifiesta la ley. La ley, eso la ley, y quiere decir, ¿verdad? Los libros fueron escritos por Moisés, quien es mediador, ¿verdad?, entre Dios y el mundo, y trayendo él en los mandamientos de la ley, ¿verdad? Por eso, cuando en la Biblia dice la ley, quiere decir, ¿verdad?, 5 libros escritos por medio de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que 5 libros son la ley, ¿verdad? Y otro libro que fueron escritos por diferentes profetas siempre están enfocando a la venida de Cristo para nuestra salvación una vez para siempre. Entonces, todos los profetas y la ley profetizaron hasta el Juan, dice. Porque después de Juan, que viene? Se viene un mundo ya renovado por Cristo Jesús. Por eso, todo lo que están escrito en el Antiguo Testamento están hablando con respecto a Cristo. Cristo ya vino como, como protagonista, ¿verdad?, de toda la profecía y todo contenido de la ley. Ya Cristo vino para cumplir. Pues el fin de la ley es Cristo, quiere decir, cumplidor de la ley es Cristo. Por eso Cristo vino para cumplir y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pues en qué sentido Juan es, ¿verdad?, representante, o en qué sentido Juan es el mayor entre todo lo que nacen de mujer. Porque Juan el Bautista nace y con un propósito muy importante. Primero, eres profeta, profeta de Dios, ¿verdad? Y no solo el profeta de Dios, eres el gran presentador de él, Jesucristo. Por eso ustedes pueden ver muy bien, ¿verdad?, San Mateo capítulo 3, ¿verdad? Ahí están hablando sobre ya trabajo que lleva Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, como profeta de Dios, él bautiza también al pueblo de Israel para sus arrepentimientos. Por eso, este bautismo que practicaba Juan con el pueblo de Israel se llama el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán. El río Jordán siempre en la Biblia simboliza la muerte. Pues uno es digno de morir por ser pecador, ¿verdad? Por eso bautizado, confesando sus pecados, bautizado, ¿verdad? Ello final, como tal, está, ¿verdad? Pecador, ya está muerto. Por eso ellos ya reconocen que está ya muerto en su pecado, con el pecado que nace y con todas las transgresiones que practicaban en toda su vida, ya está muerto. Por eso bautizado así, ¿verdad?, zambullado en agua, ya simboliza esto, ya que está muerto. Ahora viene Cristo como el espíritu vivificador, vivificante, espíritu vivificante. Cristo viene para salvar. San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
tal como está escrito en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo como Salvador, como el vivificador para el mundo entero. Ya Cristo cumpliendo, ¿verdad? Nace de Virgen María, según esa revelación que había dado a José por medio de ángel Gabriel, ¿verdad? Enviado por Dios. Entonces, y José entendió por qué María está concebida de un hijo, no era por ningún varón, sino por el Espíritu Santo, como que ella es virgen total, no conocía a ningún varón, fue concebida por el poder del Espíritu Santo, formación del cuerpo, para que Cristo, Mesías, el Salvador, naciera en el mundo encarnado. Y además Cristo en el mismo tiempo de ser Mesías, Salvador, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Único redentor, ¿verdad? Pero Él es el Cordero de Dios también. Cristo nace con un cuerpo, pero sin pecado. Por lo cual Cristo, por el Espíritu Santo, parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Fue concebido en el vientre de María, la que nunca conocía a ningún varón. Como formación, en el principio, ¿verdad? El cuerpo de Adán. Jehová formó al hombre de polvo de la tierra. Así con puño de polvo que es María, Dios formó un cuerpo para Cristo. Cristo nace con un cuerpo encarnado, nace aquí. Aquel verbo fue hecho carne, dice San Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo que había hecho universo. Como tal está escrito San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿qué pasó en el principio? Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿verdad? Está hablando de la creación. Así en San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así que Dios, quien es el verbo, fue hecho carne. Así que aquel verbo que fue hecho carne es Cristo. ¿Con qué fin vino? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino como poster Adán sin pecado con el fin de vivificar al mundo muerto en su pecado. Por eso Cristo es el único ser quien puede resucitar al mundo muerto en su pecado, porque por él viene la salvación, por su obra, por su justicia, por su perfección, ¿verdad? Según su obra viene esa salvación para el mundo entero. Por eso, ¿verdad? Y Cristo fue realmente presentado por el Juan, por ese plan y la voluntad de Dios con respecto a Cristo. Por eso Juan, ¿verdad? Mientras estaba bautizando al pueblo, quien confiesa sus pecados, bautizándolos, ¿verdad? Ubican a ellos como ya arrepentido, ¿verdad? Arrepentido significa ya uno reconoce como pecadores y también entiende que son inútiles total, incapaces para salvar a sí mismos, como esclavizado bajo pecado, muertos. Lázaro que ya está muerto, ¿con qué magia él puede levantarse por sí? No se puede. Hasta que venga la resurrección y vida llamada Jesucristo, únicamente por Cristo si se resucita Lázaro que está ya muerto. Igualmente uno que está ya muerto en su pecado y delito, ¿con qué magia se resucitaría librado del pecado? Imposible por sí. Eso es arrepentimiento verdadero. Uno ya reconoce como pecadores y luego entiende que son inútiles. Como dice Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Por eso, según el punto de vista de Dios, ningún justo hay, por su nacimiento, por su obra. Nadie entiende por el camino de la salvación. Y uno busca a Dios, ¿verdad? Porque está bien nublado quién es Dios verdadero. Por eso hoy en día muchos buscan a sus dioses que no son Dios verdadero. Por eso el diablo juega, demonio miente y mucha gente está atrapada, ¿verdad? Por mucha mentira y doctrina diabólica, ¿verdad? Perdiendo su alma. Y además inútiles total, no puede hacer nada el bien. Esta condición tal como está uno, ¿verdad? Se está muerto. Único quien es capaz para salvarlo, vivificarlo, liberarlo de su pecado y de su esclavitud es
el Cristo. Por eso Cristo dijo, San Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Único camino abierto al Padre, Cristo. Por Cristo únicamente. Cristo y alfa, no. Cristo y beta, no. Cristo y más gamma, no. Solo Cristo. Por eso, diablo, ¿verdad? Quiere intentar, ¿verdad? Siempre pervertir el evangelio de Cristo en otro que no tiene nada sirve, no tiene nada valor, no sirve nada. Por eso aquí estamos hablando del fin de la ley es Cristo, cumplidor de la ley es Cristo, ¿verdad? Cristo siendo cumplidor de la ley desde su concepción bíblicamente, nace bíblicamente, hasta la muerte bíblicamente y se resucita absolutamente bíblicamente. Bíblicamente, ¿qué quiere decir? Según la escritura, tal como está escrito en los profetas y la ley, ¿verdad? Cristo es único cumplidor de todo el Antiguo Testamento, tal como está escrito con respecto a Cristo. ¿Quién cumple él? Toda la profecía con respecto a Cristo fue cumplida por la obediencia perfecta de Cristo y la ley fue cumplida. 613 mandamientos de la ley mosaica fueron cumplidos por Cristo 100%, ¿verdad? Por eso, el cumplidor de la ley es el Cristo, por lo cual Cristo se llama el fin de la ley, por cumplirla una forma perfecta y abre nueva, ¿verdad? Nueva puerta para llevarnos que alcancemos a la justicia de Dios por otro método, que no es por la obra, sino por la fe. Pues único quien puede abrir nuevo pacto, que es último pacto, es Cristo, porque él que cumplió primer pacto por su obediencia perfecta, por su obra perfecta, por eso él pudo abrir último pacto, que es por la fe, por la gracia de Cristo. Entonces Juan el Bautista, quien estaba bautizando al pueblo, ¿verdad? Quien confiesa sus pecados y lo bautizaba, ¿verdad? Para su arrepentimiento. De repente ahí Cristo viene, ¿verdad? Para ser bautizado por él, Juan. Pues Juan, en el principio, ¿verdad? Cuando Cristo se acercó a él, ¿verdad? Se quedó confundido. ¿Por qué? Por ser profeta de Dios, él conoce quién es el Cristo, el Hijo divino del Dios. Pero él se acerca donde bautiza a los pecadores. Por eso, él, ¿verdad? Quedó impactado, ¿verdad? ¿Por qué tú vienes a mí? Eso es lo que dice San Mateo capítulo 3, versículo desde 14 dice, ¿verdad? Yo leo, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser, no, desde 13, Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan se le oponía, dice, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo puede ser que tú venga a mí para ser bautizado por mí, que soy pecador? Juan el Bautista es, ¿verdad? El mayor entre todos los que nacen de mujer. Por eso, entre todos pecadores es el representante, ¿verdad? Pero incomparable con el pequeño, más pequeño en el reino de Dios. Porque el más pequeño que está en el reino de Dios es santo. Por eso, el, ¿verdad? Mayor entre todos pecadores está total inferior que el más pequeño santo que está en el reino de Dios. Cristo es máximo en el reino de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pueden bautizar a Cristo? Siendo, ¿verdad? Inferior al superior, al máximo. Por eso Juan, ¿verdad? Queda confundido diciendo, ¿verdad? No, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Sí, tiene razón, ¿verdad? Según su punto de vista, ¿verdad? Lo que dijo Juan. Pero Cristo explica, ¿verdad? ¿Cuál misión tiene Juan, ¿verdad? Por eso verso 15, pero dice, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero Jesús le respondió, deja ahora, bautízame ahora, ¿verdad?
el mandato de Cristo a Juan, ¿verdad? Deja ahora, bautízame ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso acá dice una palabra importante, cumplamos, dice cumplamos. Juan tiene su función para con Cristo, ¿verdad? Cristo tiene que ser bautizado por él, Juan, el representante del mundo pecador de todos los pecados. Y final Juan entendió, sí Señor, ahora entiendo, porque tú quieres ser bautizado por mí. No para tu arrepentimiento jamás, porque no tiene pecado, para ser arrepentido nunca, pero tiene visión, que es salvar al mundo como el Cordero de Dios. Ocupa cargar el pecado del mundo en su cuerpo. Por eso Cristo ocupó, ¿verdad?, un envase para llevar el pecado. Cuando usted toma café, nunca toma en café en aire. Cuando usted toma agua o jugo, nunca toma en el aire. Cuando usted recibe o cuando aporta, ¿verdad?, su café o agua y jugo en su mano, nunca directo, porque no se aporta, se caen todos, se echan a perder. Ocupa un vaso, el envase. El envase de Cristo para cargar nuestro pecado es el cuerpo. Por eso Cristo sí o sí ocupó, ¿verdad?, para cargar el pecado del mundo, un envase que es el cuerpo. Por eso Cristo encarnado nace, ¿verdad? En el sentido de nacimiento de Cristo encarnado tiene mucho, ¿verdad? Mucho que ver. Pero entre mucho que ocupa Cristo nacer, entre muchas razones en que Cristo ocupa nacer, encarnado es cargar el pecado del mundo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo es ya un cuerpo, quiere decir como Adán, representante del mundo entero también, ¿verdad? Para cumplir la ley. Por la desobediencia de Adán viene maldición al mundo entero. Así que por Cristo Jesús, quien obedece, por su obediencia viene justicia perfecta para todo el mundo también. Así, por eso dice Romanos 5, capítulo 5, verso 12, primero. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice verso 19, como continuación, ¿cómo se resuelve este pecado que viene por un hombre Adán? Romanos 5, 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes son los muchos? Que somos nosotros, ¿verdad? Fueron constituidos pecadores. Así también, notable, ¿eh? Así también en la misma manera. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es el uno? Jesucristo, el poster Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos que somos nosotros serán constituidos justos. Por eso, por uno y por otro, por la desobediencia del primer hombre, Adán. Ahora, por la obediencia de poster Adán, viene la justicia en nosotros. Pues lo más importante es el uno y otro. Ahí no se mete nuestra obra, sea buena o mala. ¿Cuál es el engaño del diablo? Indica a usted su obra. Tú pecas, tú eres pecador. Tiene que buscar la justicia en ti, no pecando más. Por eso uno se engancha por obra. Nunca pueden ver la salvación, ¿verdad? En esa mentira ofrecida por el diablo. Pues ahí nace mucha doctrina falsificada. Oración de fe, obra de uno es. Petición, oración, confesión cada vez que peca, pidiendo perdón. También obra, bautizo, ¿verdad? Siendo bautizado en agua, uno puede ser nueva criatura, mentira, ¿verdad? Cambiando su vida, puede lograr ser salvo y mantiene la salvación por su obra buena y justa, mentira. Por su propia obra no logra nada. Ahí diablo mete doctrina falsa diciendo, tú eres pecador porque tú pecas. Para ser no pecador no debes pecar más. Por eso ahí se mete, ¿verdad?, la ley de Moisés como si fuera razón de justicia. Está engañado, porque nadie puede cumplir la ley, jamás. El único cumplidor de la ley es Cristo. Todo lo demás, todos pecamos. Por eso dice Romanos 3, capítulo 3, verso 23, ¿verdad? Por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se recupera esa condición en que uno está ya total pecador, destituido de la gloria de Dios?
como que por uno el pecado entró en el mundo, por otro el pecado se resuelve. Por la desobediencia del primer hombre Adán, ya fuimos pecadores, constituidos pecadores. Así también por la obediencia del otro Adán, posterior Adán, llamado Jesús, viene rectificación y salvación y resurrección. Y la vida viene por uno. Por eso, Romanos 5, verso 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también en la misma manera, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que, ¿cómo seremos constituidos justos? Por nuestra confesión, oración, petición, obra y oración de fe y por bautizo. Nunca dice la Biblia esto, sino por la obediencia de uno. ¿Verdad? Viene la gracia para salvarnos una vez para siempre. Por eso, ¿verdad? Como continuación, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, ¿qué dice? Sí, como dice Romanos capítulo 3, verso 24, como continuación de esa palabra, total condenación, ¿verdad? Sobre el mundo entero. Está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se resucitan los que están muertos en su pecado y delitos? Por uno, llamado Jesús. Por eso dice el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la gracia de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, Cristo es único redentor. Por la redención que es en Cristo Jesús, viene justificación gratuitamente, dice. Tiene que enfocarse bien, gratuitamente, por su gracia. Gratuitamente fuimos pecadores, ¿sí o no? Así gratuitamente seremos justificados. Por un hombre Adán fuimos pecadores, ya nacido como impío, ¿verdad? Apartado de Dios, ¿sí o no? Por Jesucristo vendrá también nuestra salvación y justicia, vida eterna, para poder entrar al reino de Dios. Por la desobediencia del primer hombre Adán, fuimos condenados ya, culpabilizados ya, al nacer en el mundo, maldecido, separado de Dios, ¿sí o no? Así, por medio de Jesucristo, quien es que lleva una obediencia perfecta, cumplidor de la ley, hasta, ¿verdad?, cancelación con su sangre muerto en la cruz para perdonarnos una vez para siempre, ¿eh? Por lo cual ya viene a nosotros la justicia por un hombre llamado Jesús, por su obediencia. Ahí no se mete nuestra obra, jamás. Por eso, Isaías capítulo 52, verso 3 dice, de balde fuisteis vendido, sin precio seréis rescatados, dice, ¿verdad? Sin precio, gratuitamente, por la gracia del Señor. Pues por Jesucristo viene, ¿verdad?, la gracia y justificación y santificación y perfección por su obra. Nosotros no ofrecemos nada, obra, solo creer. Creer significa, ¿verdad?, aceptar. Físicamente usted, ¿verdad?, para alimentar su cuerpo tiene que comer. Físicamente, ¿verdad?, para mantener oxígeno en su cuerpo tiene que respirar. Espiritualmente, ¿verdad?, para respirar o, ¿verdad?, y alimentar su espíritu tiene que creer. Pues es importante cuidarse muy bien, creer en qué, ¿verdad? Si usted cree en el veneno, así que doctrina falsa, doctrina inventada por los hombres, y muchos teólogos falsos, pastores falsos, que son famosos, grandes, pero inventan muchas cosas según su idea, según su parecer, según su opinión. Ahí está una comida envenenada. Usted la come, se hace mal y muere. Única comida bien ofrecida, ¿verdad?, como comida santa y perfecta, usted es la, ¿verdad?, palabra de Cristo, nada más. El evangelio verdadero de Cristo únicamente, nuestra comida para vida eterna. Como uno la come por la fe. Por eso es importante en qué creen. Si usted cree en el evangelio verdadero con corazón arrepentido, así con hambruna espiritual, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?,
San Mateo 3, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Puros pecadores. Así que pecadores arrepentidos, reconociendo como pecadores y también reconociendo que en sí no hay manera por ser inútiles. Como dice Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, ¿verdad? Así que uno reconoce ya está muerto, inutilizado total por estar dominado bajo el pecado. No puede hacer nada, siendo pecador arrepentido. Ahí Cristo ofrece la comida sana y santa, perfecta y justa, la cual es el evangelio de Cristo, en el cual tiene alimento bien delicioso, alimento bien, ¿verdad? Sustantivo, que es la justicia de Dios. Por eso uno cree, come el evangelio de Cristo. Así que la justicia de Dios que se sumerge en el evangelio, al creer en el evangelio, se hace su, ¿verdad?, alimento verdadero para su espíritu, dando la justicia de Dios a su conciencia, a su espíritu, para justificarlo, santificarlo, pero gratuitamente. Ahí no se incluye mínima obra suya. Por eso absolutamente Romanos están hablando con respecto a nuestra salvación y nuestra justificación, que es gratuita, únicamente. Pues ahí no se cuenta ninguna mínima obra nuestra. Por eso la fe sin obra, Romanos constantemente está hablando para salvación nuestra. Muchos pastores, ¿verdad?, confundido, enseñan confundido para lo demás. Por eso están hablando, ¿verdad? Santiago, sin fe, ¿verdad? Sin obra la fe está muerta, dice. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe con obra. Hablando de este punto, ¿verdad? La fe sin obra está muerta. Santiago no está hablando de la salvación, no está hablando del renacimiento. Santiago no está hablando al mundo pecador, a los pecadores, hablando de la salvación nunca. Santiago ya está hablando a los santos, a los justos, a los renacidos, para su vida cotidiana, ¿verdad? Para llevar una vida aceptable ante Dios. No está hablando de la salvación, sino está hablando del crecimiento de los salvos, santos, justos, por la fe que se presenta en el libro Romanos. Pues otro nivel es otro nivel. Absolutamente nada que ver entre dos libros, ¿verdad? Romanos y Santiago, nada que ver en este punto. Romanos está hablando de la salvación para vida eterna, para no caer al fuego eterno, para llegar al reino de Dios. Santiago están hablando a los que ya ganaron la salvación una vez para siempre por la fe de Romanos. Entonces enseña a Santiago cómo de vivir diariamente, cotidianamente, para alcanzar al premio que Cristo trae como justo ya, ¿verdad? Para premio, para corona está hablando Santiago. ¿Cuál es error y culpa de muchos pastores falsos y equivocados y confundidos? Enseñan ciegamente a sus congregaciones. Pues muchos terminan matando a mucha gente que acercan en su congregación, porque sin seguridad, sin claridad está hablando. Peligroso. Pero no hay que comer cualquier cosa, no hay que creer cualquier idea, no hay que aceptar cualquier doctrina jamás. Peligrosísimo para su alma. Por eso, Señor, dice San Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar al reino de Dios, única condición, única voluntad del Padre se presenta, que es renacer. Señor, nunca están hablando, ¿verdad?, a nivel de la entrada al reino de Dios, que mejoría de su vida. No puede. Según usted puede mejorar, ¿verdad?, como los fariseos escriban, cuya justicia no es condición para entrar al reino de Dios. Inferior total la justicia que Dios exige para entrar al reino de Dios. Por eso usted como fariseo escriba, con obra máxima, según su santidad, según su perfección, presenta la obra de fariseo escribas. Según su obra, queda desechada fuera. Con ella no puede entrar al reino de Dios. Única justicia con la cual uno puede entrar al reino de Dios es la de Dios, que se manifiesta, se revela en el evangelio de Cristo por la fe únicamente.
Por eso, ¿verdad? Constantemente el romano está hablando la fe sin obra. Jesús Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, eres el fin de la ley. Cumplidor de la ley para abrir, ¿verdad? Nuevo paso, que es por la gracia, por medio de la fe. Ahí no alcanzaron los judíos a ver. Estaba muy cegado. Cristo yendo al monte Calvario para ser crucificado, mirando, ¿verdad? Las hijas de Jerusalén, ¿qué dijo? Las cuales estaban llorando y llorando y llorando, ¿verdad? Por gran dolor y pena y sufrimiento que va a pasar Cristo. Cristo mirando a ella dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Por ver Cristo, ¿verdad? Ellas que no era renacida. Final, ¿cómo va a terminar ellas, aun siendo judías y judíos? ¿Cómo terminarían? Con el fuego eterno. Cristo, aunque muere con gran pena y dolor, al tercer día, gloriosamente Cristo será resucitado. Pero ellas nunca van a ser resucitadas por estar cegadas ante Dios, ¿verdad? Creyendo otra doctrina de hombre, enseñanza de hombre, ¿verdad? Por eso, no creen en cualquier doctrina, ¿verdad? Importante. Otra vez ya vamos a volver en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿A quién alcanza esta justicia de Dios? Al que cree. Romanos capítulo 4, ¿verdad? Romanos capítulo 4 ya mencionó, ¿verdad? Verso 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir? Uno que pertenece a la obra de la ley nunca toma la salvación como gracia, sino como salario hecho por su labor, por su trabajo, por su sudor, por su obra. Eso es lo que dice. Por eso los que pertenecen a la ley de Moisés, según su obra, ¿verdad? Como judíos, y muchos parecidos escriban que enseñaban mal a sus pueblos, ¿verdad? Pertenecen a esto. Ellos nunca toman la salvación como gracia, sino el salario. Como deuda ellos toman la salvación. Pero los que pertenecen a la gracia dice otra cosa, verso 5, más al que no obra. Uno sabe que no puede obrar según la ley. Imperfecto nace como hombre pecaminoso, con naturaleza pecaminosa y imposible cumplir la ley perfectamente desde su nacimiento hasta la muerte. Ya reconoce su inutilidad y incapacidad. Uno no cuenta su obra. Señor, ya soy pecador. Ya fallé, he fallado toda la vida y fallaría hasta la muerte. Soy árbol malo. ¿Cómo yo llevaría buen fruto, Señor? Nací como árbol malo. ¿Cómo llevaría buen fruto? Soy pecador. Ahí está confesión del fariseo que aparece, San Lucas 18, ¿no? Golpeando su pecho, ni mirando al cielo por vergüenza, ¿verdad? Y empezó a hablar con Dios, pedir a Dios y orar a Dios, pegando su pecho con vergüenza, sin mirar al cielo. Dios, soy pecador, sé propicio por mí. ¿Qué quiere decir? Soy pecador y soy inútil total, muerto soy. ¿Cómo yo haría buena obra para salvar a mí mismo? No puedo. Sé propicio por mí. ¿Qué significa? Que me salvé con tu pago sobre mi pecado. Sálvame, Señor. Eso significa. Pero el fariseo con su altivez y ceguera espiritual, ¿qué presenta? Jactándose de sí y de su propia obra. Dios, te doy gracia, porque no soy pecador, ni adulterio, ni, ¿verdad?, ladrón, ni como este publicano. Te doy diezmo de lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Yo hago muy bien mi obra, ¿verdad? Alábame mi obra. Acéptame así con mi justicia tu reino. ¿Qué pasa? El publicano fue justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? El publicano ya como hambriento y sediento de justicia, como pecador total, Cristo lo sació, ¿verdad? Con la justicia de Dios, al que pertenece a la fe, porque no puede presentar su obra perfecta. Pero al fariseo,
aún pertenece a su propia obra hasta termine su fuerza, hasta que termine su justicia falsa, hasta que termine su orgullo, él no alcanzaría la salvación, a la justicia de Dios que Cristo trae al que cree, ¿verdad? Por eso al final el fariseo no descendió a su casa con justicia falsa, la cual causa anatema, maldición, fuego eterno. Pero el publicano, sí, con la justicia de Dios, por la gracia, por la fe, alcanzó a la justicia de Dios. Por eso ahora dice, y la fe de publicano, verso 5 de Romano 4, ¿verdad? Y la justicia falsa, según obra, habla aquí, Romanos capítulo 4, verso 4. Ahí se divide. Verso 4 de Romano 4 sería de fariseo, que se manifiesta San Lucas capítulo 16. El que oró con su justicia ante templo. Pero verso 5 presentaría, ¿verdad?, al publicano, que golpeando su pecho ni mirando al cielo y diciendo, soy pecador, sé propicio por mí. Por mi obra, imposible que yo sea salvo. Tú, con tu obra, con tu pago, con tu poder, tienes que salvar a mí. Sé propicio por mí. Eso significa. Por eso, publicano presentaría al que pertenece al verso 5 de Romanos 4. Vemos, versos 5, más al que no obra como publicano, ¿verdad? Si no creen en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? El Dios justifica al impío por la sangre de Cristo. El templo fue levantado en la cruz, derramando su sangre y canceló la paga del pecado del mundo con su sangre, con su muerte, para perdón eterno del mundo entero, ¿verdad? Y dar al que cree su justicia, santidad, perfección hecha por su obra de Cristo, ¿verdad? Hereda al que cree esa justicia. Por eso, por lo cual uno final llega a ser justo. Pero Dios, viendo la sangre de Cristo, justifica al mundo entero, como dice el verso 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio su fe, no su obra, su fe es contada por justicia. ¿Con cuál fe uno entra como justo, con justicia al reino de Dios? Con la fe únicamente. A nivel de obra, 100% todo fallamos. Pero en el mundo hay dos tipos de personas, entre todos que fallaron con su nacimiento y con su obra. Uno que cree, como el publicano, y otro que no cree, como el fariseo. Por la fe uno entra al cielo, por incredulidad final, por creer otra cosa, ¿verdad? Que no es de evangelio verdadero. Todo ello van al fuego eterno. Peligroso. ¿Por qué Dios justifica al impío? Su razón dice Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, porque éramos pecadores, nacidos como por Adán, como pecadores y débil, pecando toda la vida, como árbol malo que lleva fruto malo, éramos nosotros. Y a su tiempo murió Cristo, ¿verdad? Por los impíos. Él canceló por todos los pecados del mundo entero, de todos los impíos. Por esa cancelación, nuestra deuda está cancelada, ¿verdad? Hábito pecaminoso hasta que venga Cristo, hasta transformación de nuestro cuerpo terrenal y animal y carnal, sigue con hábito pecaminoso, pero nuestra deuda ya está cancelada por la sangre de Cristo, precio altísimo. Doblemente se canceló nuestro pecado entero, desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Así que nuestro pecado pasado, presente y futuro, ante la presencia de Dios, quien es eterno, Cristo con su sangre canceló una vez para siempre. Por eso Dios justifica al impío, a los impíos, por el sacrificio hecho, el pago hecho por la muerte y sangre de Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Como el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para justicia a todo aquel que cree. Por eso, alcanza la justicia de Dios al que obra, no al que cree. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica, limpió su fe, le es contada por justicia. Entramos al reino de Dios como justo, que es por la fe, no por la obra. Pero usted sigue creyendo que por su obra, por su mini obra, por una otra forma obra, usted puede ser justificado ante Dios pidiendo perdón, haciendo oración de fe,
siendo bautizado, ¿verdad? O confesando por su pecado diariamente, renovando su salvación falsa, así puede entrar al cielo, así cree. Esa fe falla y traiciona a usted, llevando a donde al fuego eterno. Peligroso, muy peligroso. Por eso el Señor dice, arrepentió, dice, para no creer en la mentira, para creer en la verdad, que es el evangelio verdadero del Señor. Si no, está muy peligrosa su alma. Hoy en día está así, mucho, pero lamentablemente muchísimo están en esta etapa de apostasía, como dice, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Antes que venga Cristo va a pasar primero la apostasía, adulteración de la palabra por toda la iglesia falsa. Diablo con propósito de destruir el mundo entero a nivel espiritual, para que no vayan al cielo, ¿verdad? Levanta mucha iglesia falsa muerta, sinagoga de Satanás. Ahí levantan muchos que son pastores, engañan, predican, pero equivocadamente, falsamente, transmiten mucha doctrina mentirosa para, ¿verdad?, empujar a millones de gente al fuego eterno. Arrepentió, dice Cristo. Arrepentió, dice Juan el Bautista, antes de presentar a Cristo. Arrepentió. Déjalo creer en la mentira. Reconozca como pecadores tal como son. Y conozca que son inútiles, muertos. Cristo viene a salvar a vosotros. Eso es lo que dice Juan Bautista, ¿verdad? Gritando ante todo el mundo, diciendo, arrepentidos. Cristo es único camino, única vida, única verdad. Él trae la salvación y redención eterna. Si no, no hay forma. Por lo cual, el fin de la ley es Cristo, para justicia a los que creen. No se olviden. Y hasta aquí, vamos a oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros, dando la oportunidad de aprender. Todo lo que aprendemos es para creer, según la palabra verdadera de Dios, según la escritura santa, consagrada del Señor, para llevar nuestra vida. También, Señor, según la voluntad divina del Padre. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas con gran fortaleza y solidez de fe para seguir rescatando alma con su evangelización, formando grupo, rescatando alma y alma hasta que venga Cristo. Siempre bien congregado, unido, juntamente con la iglesia por la cual Dios trabaja, llevemos fruto para gloria del Señor como discípulo de nuestro Señor Jesús Cristo. Muchas gracias, Señor. Y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Sí, mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con la enseñanza de la iglesia Seúl. El jueves vamos a llevar por Zoom estudio, la reunión de sectores, ¿verdad?, de Cartago y San José. El viernes vamos a continuar el estudio bíblico Apocalipsis con el tema de la caída de la gran Babilonia de los demonios. Vamos a profundizar cómo demonio engaña al mundo entero, ¿verdad?, para la caída, para la destrucción del mundo, ¿verdad? El sábado a la mañana, siempre a las 9:30, fiesta celestial para enseñanza para niños pequeños. 11, enseñanza, escuela bíblica para todos los niños de primaria, ¿verdad?, por Zoom. Los padres, importante ayudar a sus hijos para que se acerquen a la palabra, para que ellos sean renacidos también y crezcan bien con toda fe en la palabra del Señor. Y el domingo, siempre culto presencial a las 11, en el local de nuestra iglesia, siempre vamos a ver en Uruca. Siempre prioridad el culto presencial. Algunos están enfermos, no es acondicionado para participar del culto presencial, sí por Zoom únicamente. Llevamos el seminario bíblico el día 21 hasta 23, lunes al domingo, ¿verdad?, por presencial y Zoom. Para todos justos será ha sido presencial y quien está enfermo Zoom, con todos nuestros invitados. Para evangelizar mejor por Facebook y YouTube, también vamos a emitir nuestro seminario vivo, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes para invitar y rescatar alma constantemente. ¿Sí? Hoy hasta aquí
y vamos a compartir. Mucho saludo a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos mañana, sin falta. Sí, buenas noches y que descansen.